en 30 días, en 3 días. Y luego dice la Escritura que estaban sobre el monte de los olivos, o es decir, era un monte donde había muchos árboles de olivos, y los olivos ahí en ese monte los pepenaban de los árboles y los metían en un proceso donde les sacaban el jugo, el aceite a los olivos, emprensados, y ahí en ese monte de olivos, ahí estaba Cristo, y su vida ahí entre los olivos también fue emprensada para sacar la vida de Dios, el amor de Dios. Pero dice que de repente Cristo comenzó a lagrimar y a llorar. Cristo lloraba. ¿Por qué? Porque Él miraba la condición de su pueblo, que Él había venido a los suyos, pero los suyos la rechazaron y no la recibieron, no la aceptaron. Y Él miró antes de tiempo y sabía lo que Él les había dicho, hermanos, a los 30 años, después de que Cristo entró al templo, salió del templo por la última vez. Como que Él ya sabía antes de tiempo que iba a venir el gobierno romano y iba a destruir el templo, así como Cristo se les había dicho. Y como que pude escuchar que decía el Señor: Dios tiene un mejor camino para ti, para todo el pueblo. Dios tiene un mejor camino para el pueblo. Pero el pueblo, hermanos, se les pasó la hora de la visitación, dice la Escritura. La hora de la visitación. Y Pablo después dijo: a hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de arreglar cuentas con tu Dios. Hoy es el tiempo. No dejes, hermanos, que se te pase la hora de la visitación. Como que puedo oír que dice el Señor: bueno, que se haga de tu manera. Tú ya no quisiste que hiciera el plan de Dios. Y dice que Cristo lloraba de ver las condiciones, y salió del templo, se fue al monte de los olivos, y jamás volvió a entrar Cristo a ese templo. Después de llegar del monte, se ponía a llorar. Ese es el domingo de Palmas. Hasta ahí llegó el ministerio público de Jesucristo. Todas las buenas obras: sanar a los enfermos, darle de comer a las multitudes, dar libre a los endemoniados, haciendo grandes maravillas que ningún otro hombre, ninguna otra persona pudo hacer, solamente el Hijo de Dios. Pero llegamos a ese punto, el domingo de Palmas, donde el pueblo gritaban: Hosana, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Pero le decían de los labios para afuera, no del corazón.
Aquí está el Señor ahorita. Aquí está Dios. Te estoy hablando de un Cristo de la Biblia, un Cristo eterno. Y está sentado a la diestra del Dios Padre, pero su Espíritu aquí está. Aquí está el Espíritu de Dios. El Señor aquí está con nosotros. No dejes que se te pase la hora de la visitación de Dios. Dios quiere visitar contigo. En primer punto, gloria a Dios, hermanos, que siendo Dios tan grande, está dispuesto a venir a pasar tiempo contigo. ¿Cuántas veces ha sonado el Señor? Recuerda el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Dice: yo estoy a la puerta, y suena la puerta de tu corazón. Pero te da a ti la oportunidad de que tú abras la puerta. Es una grande invitación a una grande reconciliación. No ir a ver otra reconciliación, como el momento que tú abres la puerta de tu corazón y te reconcilies con el Señor, o que busques a Dios por primera vez. Qué gran día y qué gran glorioso evento cuando tú conozcas a Dios. Hay un pueblo que le alaba al Señor. Hay un pueblo que hemos probado y hemos visto que verdaderamente Dios es bueno. Dios es bueno. Póngase de pie, vamos a orar esta mañana. Que yo lo creo con toda mi corazón que sí la es. Yo te quiero invitar que pases aquí como una familia de Dios, todos unidos, que podamos pasar aquí al altar y darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo unigénito, el único Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, no se pierda, pero para que tenga la vida y tenga vida eterna. Vida eterna. Ven a glorificar a Dios conmigo. Vamos a unirnos todos aquí, vamos a orar. Si nunca has abierto tu corazón para que Cristo venga a tu corazón, te invito que este día no es dificultoso, es una cosa gloriosa. Que tú también pases esta mañana. Sí, Señor, pásale, pásale. Gloria a Dios. Ya
delante de tu presencia. Señor eterno, perdónanos donde te hemos faltado. Perdónanos, Señor, donde te hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, a ser más fieles a tu obra y ser más fiel a Cristo y ser más fiel a ti, Señor. Señor, creemos con todo el corazón que solamente tu Hijo Cristo nos puede salvar, Señor, de toda maldad. Ahora, Señor, queremos poder ser unos instrumentos en tus manos, que podamos, Señor, compartir la gran historia de Cristo con todos, Señor, para que nadie se pierda, nadie, Señor, para que todos vengan a tu conocimiento. Oh, Señor, paséate aquí en medio de nosotros. Toca a los enfermos, Señor, sana a los que están enfermos. Y Padre Santo, renueva nuestro corazón, nuestras mentes, que podamos, Señor, servirte en espíritu y en verdad. Señor, danos fuerza de lo alto para seguir creyendo en un Dios milagroso, Señor, porque es una cosa buena creer en ti, Padre. Oh, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Yes, Lord. Yes, Lord. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en toda verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame, porque tú eres bueno. Los corazones están duros y que ellos no tienen ojos pero no ven, y tienen entendimiento pero no entienden con su corazón. Y si fueran convertidos, yo los sanaría, dice Dios hablando por medio del profeta Isaías. Pues ahí en Mateo 21, 23 dice que los sacerdotes y los ancianos del templo vinieron ahí donde estaba Cristo, versículo 23, Mateo 21, 23, y le hicieron la pregunta: ¿con qué autoridad haces las cosas que tú haces? ¿Con la cual autoridad? Pero en el versículo 24 Jesús vio a aquellos que le hacían esa pregunta, porque ellos desde el principio estaban celosos porque multitudes iban siguiendo a Cristo y querían, desde el principio tenían un plan: cómo matar a Cristo, cómo destruir a Cristo. Y Cristo, sabiendo el corazón de cada uno, Jesucristo conoce el corazón de nosotros. Y dice que el Señor también les hizo una pregunta. Pues yo les voy a hacer una pregunta. Dice: ¿el bautismo de Juan el Bautista viene del cielo o viene de los hombres? Y ahí se quedaron los doctores de la ley, doctores de la teología, los sacerdotes del templo. Se quedaron muy pensativos porque dijeron: pues decimos que vino del cielo, lo primero que nos va a decir: pues, ¿por qué no fueron bautizados? Y si decimos que fueron de los hombres, mucha gente aquí, miles de personas, se van a molestar con nosotros. Y ya
se quedaron con la boca callada. No pudieron. Pero fíjese, hermano, viene Cristo a su pueblo, y lo que hace el pueblo es tratar de tener un plan para destruir a Cristo, con preguntarle, ¿con la cuál autoridad haces lo que tú haces? ¿Con la cuál autoridad? Y todavía hoy en este día, hermanos, todavía hay hombres que preguntan, ¿y quién es Cristo? ¿Y quién es Dios? Es una algo que el hombre se imagina. Ya les lavaron el cerebro. Todavía las mismas acusaciones las tenemos hoy. Pero la autoridad que usa Cristo es la autoridad que Dios le ha dado y que Cristo tiene, la autoridad. En Mateo 21, 42 dice que 21:42 Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nosotros, a nuestros ojos. La piedra que han rechazado y se ha venido a ser la piedra ángulo, cabeza del ángulo, o es decir, toda la finca está basada sobre esa piedra. Pero para muchos esa piedra es ofensible, y dice que los que construían rechazaban esa piedra. Pero Cristo dice, estos que rechazan a la piedra que es Cristo Jesús, estamos hablando de Cristo, muchos resachan a Cristo Jesús, creen en Dios y quieren creer de la manera que ellos quieren, pero no quieren aceptar o recibir lo que Cristo dice en las Sagradas Escrituras. Mateo 22, 15 al 22. Todavía los fariseos, versículo 15, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Todavía con el pensamiento de destruir a Cristo. Y estaba el gobierno, ¿verdad?, romano, y querían atrapar a Cristo, y le dijeron: Señor, tú eres buen maestro, sabemos que tú haces las cosas bien, sabemos que tú vienes de Dios, pero ¿cómo ves esto de pagar impuestos a César? Y Cristo conoce todas las cosas y sabía por qué le hacían esa pregunta, y decía: a ver, trae las monedas con que ustedes paguen impuestos. Y le trajeron una moneda y ahí traía el nombre de César. Y Cristo les dijo: dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Amén. Y dice la Biblia que se quedaron con la boca callada, maravillados de cómo Cristo había respondido. En Mateo 22, 22 al 33 nos habla de, había un cierto grupo que no creían en la resurrección, y esto también se lo trajeron a la atención de él, y decir: Señor, ¿cómo ves tú esto de la resurrección?
Hay mucha gente que no cree en la resurrección hoy. Y Pablo dice en Corintios, nosotros somos los más miserables de todos si no creyéramos en la resurrección. Y Cristo les habló y les dijo, Dios es el Dios de los vivos, de los vivos. O es decir, Dios es eterno. Y todos los que están en Cristo, estaba leyendo en San Juan anoche, donde dice que todos los que están en Cristo, aunque muéramos, viviremos, porque Él tiene la vida eterna. Y le hicieron la pregunta ahí de esto, de la resurrección, en el versículo 31, Mateo 22, 31. Pero respetó a la resurrección de los muertos. ¿No habías leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y dice que cuando toda la multitud escucharon estas palabras, estaban sorprendidos. Y entonces el Señor en ese mismo día habló, hermanos, y quiero que escuchen en Mateo 22, 34 al 40, donde los dos mandamientos, dice en el versículo 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor. A ver el versículo 38. Esto es el primero y grande mandamiento. Más que yo creo que oiga la voz del corazón de Cristo, ya para enfrentarse a esa muerte horrible. Un domingo antes, todavía así, en el templo, les decía, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ama a Dios. Y este es el más grande y más importante mandamiento. Y el segundo, naturalmente, amarás al prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley y todas las enseñanzas de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Dame un traguito de agua, please. A drink of water, juice. Y luego le hicieron la pregunta en Mateo 22, 41 a 46. Dice 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan de Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. El 44, mira, verse 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies.
Siéntate a la diestra. ¿Quién es Cristo? Es una buena pregunta para usted y para mí, personal. ¿Quién es Cristo en tu vida? Y le hicieron la pregunta de esto del Mesías. ¿Quién es el Señor? Pues Cristo es el Mesías. Cristo es el enviado de Dios. Y hermanos, Mateo 23, del 1 al 39, Jesús le volvió a decir a los escribas y a los fariseos que se sentaban en la mesa de Moisés, en la silla de Moisés, a decirle al pueblo cómo vivieran su vida. Pero ellos, los fariseos, no levantaban un dedo para tratar de vivir una vida que glorificara a Dios. No levantaban un dedo para ayudar al pobre. No hacían nada de su parte. Hermanos, la higuera estaba muy bonita por fuera, pero no hacían nada de su parte, de su corazón, por ayudar al pueblo. Y Cristo dijo, son hipócritas, y los reprendió ahí. Y dice, es como si fueran unas víboras. ¿Quién puede escapar la condenación de ellos? Y nos habla de cómo Dios había mandado ante tiempo profetas y buenos maestros, buenos profetas, para anunciarle al pueblo quién verdaderamente era Dios. Pero los religiosos como que distorcían las enseñanzas verdaderas de Dios. Y ahora hay tanta religión, hermanos, tantos pensamientos, tantas creencias, tantas doctrinas, que no glorifican a Dios de ninguna manera. Son religiosas prácticas nuevas para más conveniente a la carne, al hombre carnal. ¿Cómo nos podemos servir mejor? A Dios no lo vemos, necesitamos servirnos nosotros mismos, y eso no glorifica a Dios de ninguna manera. Y volvió a entrar al templo la segunda vez, y ya tenían sus mesas otra vez haciendo negocio, y volvió a limpiar el templo, dice la Escritura. Y cuando le preguntaron por qué, con la cual autoridad vuelves a hacer esto, él les dijo, este templo en 3 días lo puedo destruir y lo puedo edificar. Y pensaban que estaba loco, porque se había agarrado 40 años para construir ese templo. Pero él les hace y vinieron a estar listos para participar de la fiesta más grande de todo el año, una vez por año. Pero también venían con eso, que querían oír a Cristo, querían saber más de Cristo, y se habían dado cuenta que Lázaro había muerto, pero Cristo lo resucitó. Y de manera que cuando se dieron cuenta, Cristo llegó a un pueblito que estaba cerca de Jerusalén, pero para el lado de afuera. Hasta ahí llegó a la casa de Marta y de María y de Lázaro. Y dice la Biblia que se juntaron grandes cantidades cuando ya se dieron cuenta. Salieron de Jerusalén y se fueron para allá, para el pueblito donde estaba Jesucristo. Y Cristo, entre ellos, dice la palabra de Dios, entre ellos iban algunos fariseos y
religiosos y pueblo de Jerusalén. Y dice la escritura, bienaventurado, dice Hosana, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Dice el versículo 5, a ver, Mateo 21:5. Di a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Y luego en el versículo 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El Señor simple. Dice que los discípulos se quitaron su ropa y la pusieron sobre el animalito, y Cristo se sentó en ese asna y entraron al pueblo. Y dice que cuando entraron al pueblo, la gente estaban bien gozosos y que gritaban. Esta escritura es una escritura que ellos ya se conocían. Una escritura que decía, Hosana, Hosana al hijo de David. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Hosana en la manera, dice, Hosana en las alturas. Más que allí vemos al Señor donde viene entrando a Jerusalén, quizás por la última vez. Ya esto que estamos viendo aquí ya es la última, los últimos hechos del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, en la manera que lo vemos en los 4 evangelios. Y dice que donde iba entrando, fíjense ahí en Mateo 21, yo creo que es el 17. 21-17. No, es el 16. 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionaste. ¿Cómo? Perfeccionaste. Perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, de los niños, de los simples, Dios perfecciona una alabanza para Cristo Jesús. Y tuvieron una gran fiesta ese día, el día del domingo de las Palmas. Pero luego dice que Cristo pasó ahí cerquita de la higuera, y de la higuera se fue el templo. Y en la higuera estaba muy bonita, pero no tenía fruto. Y de ahí se pasó al templo. Y el Señor tomó oportunidad de enseñarle a sus discípulos. Pero fíjense que ahí en la higuera, y esto es importante también,
era simbólico al templo, que estaba muy bonito el templo, pero no había fruto, no había vida. La higuera está preciosa, pero no tenía fruto. Hermano, ¿de qué nos sirve tener una organización si Dios no está aquí? Necesitamos una organización donde esté el Espíritu del Señor, donde haya amor, donde podamos ser una familia, donde podamos dar fruto. Si no, estamos como la higuera, bonitos por fuera, pero pues no damos fruto. Y Cristo se pasó al templo, y lo primero que encontró ahí en el templo, en el versículo 12, Mateo 21, 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y tocó las mesas de los que cambiaban, Cambiaban dólares. cambiaban dólares, y las sillas de los que vendían palomas. Es que en el templo hacían sacrificios, compraron una paloma para sacrificársela a Dios, y se hizo un gran negocio ahí en el templo. Vendían esas palomas a la gente, especialmente a los pobres. Pero Jesús fue ahí y llegó al templo. Acuérdense lo que le dije de la higuera. Estaba bonito el templo, pero por dentro dice: ustedes, esta es la casa de mi Padre, y es la casa que va a ser conocida como la casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de leones. Y Jesús, dice la Biblia, que vino y volteó las mesas donde tenían su negocio y los echó afuera todos. Y naturalmente que muchos se molestaron. El versículo 13, verse 13. 21:13. There you go. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Casa de oración. De eso se trata el templo, hermano. La simple motivación de venir al templo es para buscar al Señor en oración y adoración, para venir a glorificar a Dios y buscarlo. Y ahora mucha gente ha oído lo que dicen: pues Dios donde quiera está. Pues es cierto, Dios donde quiera está, pero no donde quiera lo buscas. Y por eso necesitamos venir al templo. Venir al templo. Y aquí en el templo buscar al Señor en oración. Luego en San Juan capítulo 12, versículo 20, Cristo nos habla de la crucificación ese mismo día. Limpió el templo, pero muchos ahí se sintieron mal. Fíjate ahí en el versículo 20. John 12:20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Todavía estamos hablando de la fiesta de la Pascua. En el versículo 21
después se acercaron a Felipe, que era de Besadia, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y el 23. Y Jesús respondió diciendo: ya llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahí el Señor comienza a hablarnos en el versículo 24. Dice: de cierto os digo que el grano de trigo que no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor está hablando de su muerte, de preparando al pueblo. En el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El 26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y el 27. Y quiero que escuchen lo que está hablando Jesús aquí. Ahora está turbada mi alma. Fíjense lo que dice el Señor. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Fíjese, dice el Señor: mi alma está atormentada ahorita, está turbada, porque el Señor sabía que ya se llegaba la hora de esa muerte horrible en la cruz. Pero sin embargo, dice Dios, dice Cristo, que se haga tu voluntad, glorifica tu nombre. Pero luego entonces vino una voz del cielo. Dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y el 29 dice: y la multitud que estaba ahí y habían oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. En el versículo 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa de por causa mía, sino por causa de vosotros. El 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. De manera que ahí claramente el Señor le está anunciando al pueblo que la muerte que él iba a pasar ahí en la cruz. Pero dice que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. He dicho antes y vuelvo a repetir: como un Dios tan grande
puede tener amor para mí? ¿Cómo un Dios tan grande puede agarrar un segundo de su tiempo y venir a demostrar su amor para con usted y para conmigo? Y en el versículo 40 dice, Isaías dijo que algunos tienen sus ojos ciegos